La victoria de José Antonio Kast es enorme, enorme. Se sabía que iba a ganar, pero la diferencia respecto a Janet Jara constituye una gigantesca derrota para la izquierda. Las últimas cifras, cuando ya prácticamente está todo escrutado, indica que Kast obtuvo el 58,16% frente a Jara, que obtuvo el 41,84%. A ver, José Antonio Kast ganó en todas las regiones y en algunas regiones prácticamente arrasó. Le doy algunos ejemplos. En el Maule, Kast obtuvo el 66%, también en Ñuble el 66%, en Biobío el 63%, en la Araucanía el 69%, en Los Ríos el 62%, en Los Lagos el 65%, Valparaíso, que se estima que es una región de izquierda, donde hay muchos alcaldes del Frente Amplio y de la izquierda, José Antonio Kast obtuvo el 54,17% versus el 45,83% de Jara, prácticamente 10 puntos de diferencia en la región de Valparaíso. Y en la región metropolitana, donde a Jara le fue mejor en la primera vuelta, José Antonio Kast obtuvo el 53,21% frente al 46,79% de Jara. Es decir, en todas las regiones ganó José Antonio Kast y ganó por una mayoría apreciable. Incluso en el norte del país, que se estima que son zonas de izquierda, en todas las regiones, bueno, ganó en todas las regiones del país, pero en todas las regiones del país del norte se impuso con amplia mayoría. ¿Qué ha ocurrido? Que los pronósticos más pesimistas de la izquierda se han hecho realidad. Janet Jara obtuvo esta votación que es escuálida. Para la izquierda obtener poco más del 41% de los votos es un pésimo resultado. Se estimaba, por ejemplo, que con voto obligatorio, Jara, aunque perdiendo, sacaría muchos más votos que los que obtuvo Gabriel Boric, porque ahora hay voto obligatorio, y que por lo tanto, pese a eso, tendría mayor votación. Sí, sacó más votos que Boric en la segunda vuelta, pero solamente poco más de 200.000 votos, lo que demuestra la magnitud de la derrota. ¿Qué quería la derecha? La derecha quería repetir un hito, quería repetir la victoria en cuanto a cifras, más o menos, del rechazo del 4 de septiembre del 2022, el rechazo de la Constitución de Gabriel Boric, de Fernando Atria, de Elisa Loncón, esa Constitución. Quería repetir ese rechazo amplio donde se produjo una unidad de muchos sectores por el rechazo. Bueno, ocurre que eso casi ocurrió, porque si el rechazo el 4 de septiembre de 2022 obtuvo el 61,86% de los votos, bueno, ahora Kast obtiene el 58,16%. Es menos, pero está dentro del rango. Hay una diferencia de 3,6 puntos y tanto, o sea, una diferencia mínima. La victoria de la derecha desde este punto de vista es gigantesca. Yo quiero recordar que el peor resultado de izquierda en la segunda vuelta, cuando ha perdido, es el de Alejandro Guillé, que obtuvo el 45,4% en la segunda vuelta de 2017. Esa fue la peor cifra de un candidato de la izquierda o centroizquierda en un balotaje después del retorno a la democracia, antes del resultado, obviamente, de Gabriel Boric. Bueno, Janet Jara lo hizo más mal. Janet Jara obtuvo un resultado peor. Solo un paréntesis, en Ñuñoa, donde están los jóvenes de izquierda, donde hay una cultura más woke, ahí en la comuna de Ñuñoa ganó Jara con el 51,09% frente al 48,91% de Kast, en un paréntesis. Como se ha dicho, la izquierda posiblemente se ha convertido en parte más de la élite. Y como dijo Francisco Vidal, vocero del comando de Janet Jara, había que recuperar el voto de los sectores populares. Una de las grandes conclusiones de esta elección es que la izquierda ha perdido los sectores populares. ¿Y por qué lo perdieron? Porque perdieron estos sectores por los discursos identitarios, por el feminismo descalificador de los demás. Recuerde que al inicio de este gobierno el asunto era nosotros, nosotras y nosotres. Eso se terminó, pero se terminó tarde. La proclamada preocupación por los trabajadores chocó, por ejemplo,
con la muerte de un trabajador en el Palacio de la Moneda por una extensísima jornada de trabajo. Y todo esto se investigó poco y nada. O cuando el feminismo se licuó, cuando el presidente dejó en el cargo y además pagó con fondos públicos de todos nosotros los desplazamientos privados de Manuel Monsalve después de una denuncia de abuso sexual interpuesta por una funcionaria también del Palacio. Y aunque el gobierno intentó recuperarse en materia de seguridad pública, en la memoria colectiva quedó que en los primeros meses, en medio de asesinatos crecientes y grupos delictuales organizados, la seguridad no era prioridad. La promesa de eliminar, por ejemplo, los estados de emergencia, querían eliminarlos, o no aplicar la ley de seguridad del Estado, o no aplicar la ley antiterrorista, de refundar las policías, fue un peso en el casco, en la embarcación del gobierno que nunca se pudieron sacar. Las elecciones se ganan por el sector que impone el clivaje. ¿Y cuál fue el clivaje de esta elección que se resolvió hace algunos instantes? Bueno, el clivaje fue una política de continuidad frente a una política de control de inmigración, crecimiento económico. Y ese fue el clivaje que impuso la derecha y por lo tanto todos bailaron al ritmo de esta dualidad que impuso la derecha. Por eso la posibilidad de triunfo de Janet Jara era muy escasa, principalmente después del resultado de primera vuelta, que fue un resultado mezquino. La verdad es que esta elección quedó definida en primera vuelta. Esta elección acaba de ratificar además el vaciamiento del centro político. Carolina Toá quedó en el camino de la primaria oficialista. Evelyn Matei, hace un mes, en la primera vuelta salió quinta. Los partidos Evópoli, Demócratas y Amarillos, después de la primera vuelta, están en proceso de disolución por el mal resultado de las parlamentarias. Todo esto ha originado una victoria de la derecha gigantesca frente a una izquierda que se ha jibarizado, se ha empequeñecido. Pero además ocurrió algo en esta campaña. Tuvimos 3 versiones de Janet Jara. Versión 1, la Janet comunista, la Janet de las primarias, con un programa de gobierno radical que terminaba con las FP, que quería nacionalizar el litio, que quería nacionalizar el cobre. Segunda versión de Janet, la Janet amable, la Janet bien vestida, bien peinada, con un gran look, sonriente, aterciopelada, simpática, de voz suave, de un tono políticamente seductor, una Janet cuidada. Tercera versión, la Janet de la segunda vuelta, del último mes, la Janet agresiva, la Janet dura, la Janet a veces impertinente, pero también la Janet sumida en la desesperación ante el mal resultado de la primera vuelta y el deber de recuperar votación para intentar ser competitiva. Todo eso fracasó, porque las distintas versiones de Janet mellaron a Janet. Nadie sabía quién era. Es como aquella obra de teatro de los 6 personajes en busca de autor de Pirandello. No funcionaba. Pero también esta es una derrota del gobierno, porque el gobierno tuvo un gran intervencionismo electoral. Quedará para la historia si es que la Contraloría no debió haber intervenido ante las continuas intervenciones del gobierno y sus ministros en contra de los candidatos de la oposición. Este fue un plebiscito para el gobierno y el gobierno resultó trasquilado. Vienen momentos duros para la izquierda, porque la izquierda ha sido incapaz de mirarse a sí mismo, de tener una autocrítica, de mirar qué le ha sucedido. Yo quiero recordar que para la derrota de la concertación, simplemente lo que hicieron fue desechar la concertación sin mayor reflexión. Cuando fue derrotada la nueva mayoría, simplemente desecharon todo eso y después la izquierda que había gobernado, fue una especie de vagón de cola del Frente Amplio y del Partido Comunista. No ha habido reflexión. La pregunta es si ahora va a haber reflexión por parte de la izquierda. Se había dicho que la izquierda había logrado constituir el mayor conglomerado de la historia después de Pinochet, con 8 partidos detrás de Janet Jara. Pero si usted empieza a repartir esa votación que obtuvo, ese 41% por estos 8 partidos, a cada uno les corresponde muy, pero muy poco. Esta es una gran, insisto, una gran derrota de la izquierda.
Vamos a ver cómo reacciona. Van a venir muchas consecuencias. Por ejemplo, si Janet Jara hubiese obtenido una gran votación, Janet Jara habría sido una líder de la izquierda, pero ahora le van a pasar cuentas. Y las cuentas se la van a pasar al interior del Partido Comunista, donde ella tiene una opción o pertenece a un sector minoritario. Lautaro Carmona, Juan Andrés Lagos, Bárbara Figueroa, Daniel Jadue, van a ser durísimos, pero durísimos con Janet Jara. Se le viene dura. Pero también en esta elección, ya que estamos mirando las dos elecciones, primera y segunda vuelta, ha habido una gran derrota de la derecha de Chile Vamos y de los partidos de la transición. Salieron mal. Yo quiero recordar que para el Senado, la UDI presentó 6 candidatos y resultaron electos ¿cuántos? 0. Y por lo tanto, quien va a dirigir esta derecha es obviamente Kast, pero el Partido Republicano. El Partido Republicano hoy es la bancada más grande de la derecha y va a ser una derecha que va a imponer condiciones. Naturalmente que van a gobernar con Chile Vamos, pero vamos a ver en qué condiciones y hay que mirarlo. Habrá que ver si las promesas de José Antonio Kast se cumplen. Seguridad, crimen organizado, control de las fronteras, inmigración, expulsiones de los inmigrantes, combate a la delincuencia común, no solamente al crimen organizado, crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el próximo año Chile va a crecer menos que este año. ¿Cómo va a revertir esta tendencia José Antonio Kast? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Va a ser capaz, por ejemplo, de lograr que los 4 o 5 meses que podrían ser de tolerancia de la ciudadanía se alarguen un poco más para tener tiempo? ¿Qué tiene que hacer para que ese tiempo de gracia se alargue? Por ejemplo, ¿qué va a hacer José Antonio Kast con el gran empresariado, que normalmente ha estado ligado a Renovación Nacional y la UDI? Un gran empresariado que muchas veces no piensa en el país, sino que en sus propios intereses. Un gran empresariado que no le importa la concentración económica porque los beneficia a ellos. Un gran empresariado que muchas veces no tiene conciencia de los conflictos de interés, de las incompatibilidades. Si José Antonio Kast no es capaz de terminar con ese tipo de cosas, va a ser un gobierno más de Chile Vamos y no va a tener éxito. Habrá que ver también lo que va a hacer Parisi, Franco Parisi con el Partido de la Gente. Si en la primera vuelta los nulos y blancos fueron un 3,74%, en esta segunda vuelta fue un 7,07%. ¿Aumentó? Sí. ¿Casi al doble? Sí. Pero no en la proporción a los que llamó el Partido de la Gente y por lo tanto desde ese punto de vista también esta segunda vuelta fue una derrota para Franco Parisi y el Partido de la Gente. Lo que hemos visto es simplemente una ratificación de un electorado que le pone mala nota a este gobierno y que se decantó por cambiar el rumbo que lleva el país. Pero como les decía, esto puede durar poco porque los chilenos hoy son inmediatistas. La derecha tiene innumerables y abundantes limitaciones y vamos a ver si la derecha es capaz de establecer un gobierno que sea un gobierno estable. ¿Por qué digo eso? Porque la derecha es una derecha siempre individualista, una derecha que está siempre habituada a tener guerras civiles. ¿Van a poder convivir de verdad el Partido Republicano con Chile Vamos, con RN y la UDI? ¿En serio? Después de la campaña dura que tuvieron con Evelyn Matei. Eso está por verse. El próximo gobierno enfrenta desafíos que son grandes. Por ejemplo, en materia internacional, el presidente Gabriel Boric se dedicó a pelear con Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Se dedicó a tener diferencias con Argentina. Se dedicó a tener distancia con Israel. Eso nos está pasando la cuenta. Vamos a ver si esto es recuperable. Le voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo de las últimas horas. Estados Unidos anunció que va a designar a Perú como el aliado principal ante la OTAN. Lo dijo el canciller peruano Hugo de Sela. Se da cuenta que nuestro principal adversario, y lo pongo entre comillas, que es Perú, aliado principal de la OTAN. Todo esto por las políticas que ha tenido Gabriel Boric, que en algunos aspectos incluso se podría pensar que han atentado en contra de la seguridad nacional. ¿La izquierda se va a trincherar en el Congreso? Sí. ¿El próximo gobierno tiene una enorme responsabilidad? Sí. Si le va mal al próximo gobierno que viene después, imagínense lo que eso puede ocurrir. Mientras tanto,
esto no va a ser solo un programa de medidas, porque no podría ser así. Un programa, como siempre está acostumbrado a la derecha, a simple gestión, gestionar mejor. No. En Chile hay un problema cultural. En Chile hay un problema en que se perdió, por ejemplo, el sentido de responsabilidad, de respeto a la ley, el rigor, el cumplimiento de las normas. ¿Va a ser capaz un gobierno de derecha de volver a eso? Respeto a la ley, cumplimiento de las normas. ¿Va a ser capaz de combatir la anomia? Porque si no es así, no va a ser capaz de gobernar, porque las solo medidas, las meras medidas, no bastan. Vamos a ver qué es lo que viene. La derecha no es buena para la convivencia y por lo tanto habrá que estar atento. Hace un rato terminó el discurso de José Antonio Kast. A mi juicio no fue un buen discurso. Podría haber hecho uno mucho mejor. Y eso demuestra que en la derecha las cuestiones culturales, porque el discurso es una expresión cultural, las cuestiones culturales son miradas en menos, porque hay un economicismo, una gran preocupación, se lo voy a reiterar, por la gestión, pero no por los principios culturales y la expresión cultural. El discurso no fue bueno, no fue un discurso de un candidato presidencial vencedor que apela a nuestra historia para proyectarla hacia el futuro. Estaremos atentos a las primeras medidas de este gobierno. Mientras tanto, la izquierda va a tener que reconstituirse, repensarse después de una derrota que es histórica.